y hoy os traigo esta experiencia que estoy desarrollando con alumnos de periodismo de la asignatura de escritura creativa que he llamado Literatura en la calle, ruta de escritura creativa. Se trata de sacar a los estudiantes del aula a la calle, como se hizo siempre, como creo que deberemos volver a hacer en el futuro, aparcar las pantallas y tomar la calle, la vida, la experiencia fuera como fuente de inspiración para sus creaciones de estos jóvenes escritores y periodistas. La actividad se enmarca en un proyecto de innovación docente que desarrollo con mis compañeros, Creatividad y Literatura, coordinado por Carlos Peinado Helio. Se trata de, como digo, de salir a la calle, explorar in situ los escenarios de la ciudad, en este caso Sevilla, podría ser cualquier otra ciudad, cualquier otro pueblo, como fuente directa de inspiración para las creaciones directas de las creaciones literarias de nuestros estudiantes. En este caso, la ruta literaria la he hecho con estudiantes de cuarto de periodismo y nos cité en la escultura de Miguel de Cervantes, que está al lado del edificio donde estaba antiguamente la cárcel real, donde sufrió prisión el autor del Quijote. Pues leímos allí una parte de su novela ejemplar Rinconete y Cortadillo, para ambientarnos en cómo eran los bajos fondos de la Sevilla del siglo XVII, que lo comparen también con los bajos fondos de las ciudades contemporáneas de hoy, la vida callejera. De Miguel de Cervantes nos fuimos muy cerca a la Plaza del Salvador y dentro del Patio de los Naranjos de la Iglesia del Salvador leímos poemas del exilio del rey poeta Al-Mutamid del siglo XI, muy evocadores. También allí leímos un fragmento de un texto de viaje, un análisis de viaje de Marguerite Yourcenar, Andalucía o las Hespérides, y finalmente concluimos en ese escenario con el libro Travesías históricas de Eva Díaz Pérez, novelista y periodista contemporánea, que nos sirve además les sirve a ellos como referencia de autora viva. De allí continuamos muy cerca a la calle Acetre, a la casa natal de Luis Cernuda. Leímos allí el poema maravilloso, el texto maravilloso Tiempo, de su libro Ocnos, que le ha servido también a ellos como inspiración o ejemplo para escribir su propia vocación de su paraíso perdido. De allí muy cerca nos fuimos al Ateneo, que fue escenario de la reunión que acuñó a la generación del 27 en el homenaje a Góngora de aquel mayo de 1927. Al lado, en la calle Amparo número 20, vimos el edificio donde estaba la redacción de la revista Grecia, del movimiento ultraísta, con la que colaboró un joven Jorge Luis Borges, de paso por Sevilla. También a unos metros de allí nos detuvimos en la casa natal, en la antigua casa natal, donde estaba el edificio familiar de Manuel Chávez Nogales, el gran periodista sevillano, del que leímos un fragmento de su primer libro, publicado La ciudad. De Antonio Machado, estaba a unos metros su casa natal, en el Palacio de la Dueña, de la Casa de Alba, pues leímos su autorretrato, el poema en el que él evoca aquel jardín del palacio en el que vivió sus primeros años, como hijo de aquel administrador del palacio. De allí, de Antonio Machado y sus últimos versos, el último verso que leímos de cuando él murió en el exilio, estos días azules y este sol de la infancia, pues nos fuimos muy cerca al mercadillo del jueves en la calle Feria para la culminación de la actividad, ¿no? De la salida. Claramente podría haber constituido una actividad aparte. Se trataba de comprar, de invertir 1 euro, yo le decía de broma, que no tenga 1 euro, se lo regalo yo, se lo pido prestado, se lo doy prestado o hacemos un intercambio, y invertir con ese euro en la compra de un libro abandonado, uno de esos libros que se venden al montón, en este caso en el puesto de Rodrigo, de la librería La Escondida, allí en la calle Feria. El objetivo era que compraran ese libro y crearan un vínculo muy especial con esa obra. Esa obra le tiene que servir para un ejercicio final que tenemos, en el que tienen que planear un libro de narración, de periodístico, de cualquier tipo, de manera que este libro que compraran abandonado, al que ellos le dieran nueva vida, tiene que ser su guía para el futuro. Allí rescatamos grandes obras maestras por 1 euro. Memoria de Adriano, de Margarit Yourcenar, que ya la habíamos visto en la Plaza de Salvador, El otoño del patriarca, de Gabriel García Márquez, y otros libros de diferentes géneros que los estudiantes compraron. De ese libro adoptado y esos poemas, reportajes,
cuentos que hayamos escuchado en la calle, en los lugares donde se ambientaron, donde vivieron sus autores, pues los estudiantes los tienen que llevárselo a la clase, a su casa, para que les sirvan de ejemplo para los diferentes ejercicios o creaciones que ellos van a desarrollar durante el curso. Lo interesante de esta experiencia es que se puede adaptar, se pueden crear infinitas rutas callejeras, se puede, algunas desarrolladas o creadas por los propios estudiantes, otras por los profesores. También se puede adaptar a otras asignaturas que no tienen por qué ser de literatura o de filología, pueden ser de geografía, de historia del arte, etcétera. Ahí tenemos un ejemplo de esos libros que hemos tomado como muestra: Travesía histórica de Badías Pérez, Ogno de Luis Cernuda, La ciudad de Manuel Chávez Nogales y otros libros que se sumarán al proyecto. Muchas gracias por vuestra atención.